Estás escuchando el podcast de la Cueva del Fan. Bienvenido a la manada. ¡Hey! Bienvenidos a la manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de la Cueva del Fan. Ya el segundo episodio de la nueva temporada. Y igual que en el pasado, estamos con un invitadazo. Especialmente nos acompaña el señor Mauricio Gutiérrez. Mauricio, saluda a la manada. ¿Qué tal, Adrián, manada? ¿Cómo están? Un placer estar nuevamente con ustedes en otro episodio de la Cueva del Fan. Muy contento de poder platicar de lo que nos apasiona, el fantasy fútbol y el mejor compañía posible. Excelente, Mauricio. Gracias por la buena compañía. Espero que eso siga siendo así y no te arrepientas a la mitad del episodio. No, claro que no. Si me dejan de escuchar fue por problemas técnicos, ¿eh? No crean que me fui. Te tomo la palabra entonces, pero no. Los que no escucharon el episodio pasado, vamos a escucharlo. Hablamos de lo que significa ser un analista fantasy, básicamente una entrevista a Mauricio. Pero volvemos aquí a retomar el punto. Mauricio es una de las personas que es más activas a nivel de desarrollo de contenido de fantasy en español. Tiene un pedigrí bastante importante. Mauricio, para que te quiera checar y estoquear, por favor, dinos dónde te pueden conseguir. Mis redes sociales, Twitter, en la que estoy más activo es @mgutierreznfl. También mi proyecto Estadio Fantasy tiene su fanpage en Facebook y también en Instagram me pueden encontrar ahí como Estadio Fantasy. Y además hay otra página comunitaria en Facebook que sí. donde tú eres. A ver, cuéntanos esa paginita, ¿no? Antes de empezar a hablar de esto. Mira, es un grupo en Facebook que creé con el ánimo de hacer una comunidad donde todos aquellos que tenemos inquietud del fantasy fútbol, ya sea en encontrar una liga, en expresar a lo mejor una duda durante la temporada, platicar de lo que sea relacionado al fantasy fútbol, creé el grupo Fantasy Fútbol en español. Si gustan unirse, están más que bienvenidos. Sí, la verdad está bueno el grupo, ahí pues gente, la verdad está activo, yo soy miembro del grupo también, la Cueva del Fan también, y está interesante, hay gente buscando ligas, hay gente, por ejemplo, que no sabe la diferencia entre una liga Dynasty, una liga Redraft. Ahí pueden pedir cualquier duda, pues si no es Mauricio, un servidor o cualquier otra persona que está ahí en la comunidad les pueda aclarar las dudas. La verdad está muy buena, la verdad que es yo creo que es una muy buena iniciativa, y al final del día Facebook es gratis y la plataforma comunitaria más grande del mundo. No creo que hay mejor lugar para crear ese fanpage, ¿no? Así es. Bueno, ¿de qué queremos hablar hoy? Para seguir calentando los motores del preseason, como hablamos la vez pasada, pues ya la agencia libre queda muy poquito por ahí interesante. No quisiera entrar todavía en noticias como lo de Duke Johnson y este tipo de cosas. Creo que eso lo empezaremos a hablar más adelante, Mauricio. Sí. Pero la idea es que vayamos entrando en calor, nos vayamos empezando a emocionar. Y el podcast de hoy lo que vamos a hablar es del fantasy como el juego, pero sobre todo a nivel emocional. ¿Por qué hay tanta gente jugando fantasy? ¿Qué es lo que hace que el fantasy sea así? Entonces este podcast le va a servir mucho a las personas que nunca han jugado fantasy y están decidiendo jugar fantasy. A las mujeres de los que jugamos fantasy que no entienden por qué actuamos como idiotas por 3-4 meses, ¿no? Y a las personas que juegan fantasy, quieren invitar a cuates o quieren explicarle a los cuates por qué esto de fantasy está tan padre, pues este es el podcast que deberían de escuchar, ¿no? En el podcast pasado, vuelvo y repito, escuchen, ahí hablamos un poquito de Mauricio, cómo fue que se metió en estos temas del fantasy y un poquito más de qué es lo que hace un analista de fantasy. En este podcast, la verdad, lo que vamos a decir es por qué jugar fantasy fútbol, ¿no? Entonces, a ver, Mauricio, ¿tu cosa favorita de por qué tú juegas fantasy fútbol? Son varias, es difícil poner una. Digo, sobre todo yo, y tú me entenderás, ya estando tan inmersos en el mundo del fantasy fútbol y seguramente jugando en más de 2-3 ligas por temporada, es difícil poner una razón. Creo que la razón principal por la que juego es porque me da un sentido de entretenimiento al doble, o sea, disfruto doblemente de la temporada de NFL. Si bien antes de que existiera o antes de que yo estuviera en contacto con el fantasy fútbol, disfrutaba mucho de ver
los juegos. También es cierto que cuando no juegas fantasy fútbol sueles enfocarte solo en lo que le sucede a tu equipo al que le vayas, ¿no? En este caso yo le voy a los Titans y yo me enfocaba en ver los juegos de los Titans, lo que sucedía de los Titans y más allá quizá me enteraba de alguna otra cosa, pero no tan de lleno. Y con el fantasy fútbol, pues te abre un panorama de que te hace conocer jugadores de otros equipos, te hace estar al pendiente de lo que sucede en toda la liga y eso repercute en que puedas disfrutar aún más de la temporada de NFL, que estés al pendiente de tu equipo, que lo haces tuyo, es decir, tú estás compitiendo con los jugadores, entre comillas, que son tuyos, ¿no? Que tienes en tu equipo, y eso, el poder tú manejar, el poder decir, híjole, tomé una buena decisión metiendo a David Johnson en vez de Christian McCaffrey, etcétera. Eso me parece que es lo más divertido de jugar fantasy fútbol, el poder tomar tus decisiones y eso te hace disfrutar más de temporada de NFL. No, y entiendo que como fanático de los Titans no veías nunca un juego que pasaran por lo menos en televisión nacional y tenías necesidades de buscar otras maneras de poder disfrutar de los partidos de fútbol, ¿no? Y mi bolsillo se había afectado porque tenía que comprar el Sunday Ticket. Digo, y ese seguro lo sigues comprando, pero ahora vas a poder disfrutar de más partidos. Entonces le sacaste más jugo al Sunday Ticket. Pero fíjate, es que ahora lo financio con lo que gano del Fantasy Fútbol. De todas las ligas que gano, es lo que uso para comprar el Sunday Ticket. Entonces es una buena estrategia, meterse en muchas ligas para que por lo menos una o dos paguen y ya con eso pagan la anualidad del Sunday Ticket, ¿no? Exactamente. Muy bien, qué buena estrategia, ¿eh? Ya empezamos a hablar de estrategia, aunque este no era un podcast de estrategia. Me gusta tu estrategia, ¿no? Por probabilidades hay que ganar alguna para que pague el Sunday Ticket. Oye, que hay veces que juegas 10 ligas en un año y no ganas ni una, ¿eh? Ah, me queda claro. Hablando de jugar 3 ligas o 10 ligas, ¿cuánto es lo máximo de ligas que tú has jugado en un año? Este año creo que estuve en 16 ligas. No seas... No, pero eso ya es imposible, o sea, o contratas a alguien para que te haga el management de los equipos todas las ligas en las que entro, las manejo yo y estoy activo. Yo tengo a ver, si yo como analista de fantasy fútbol les digo que si ustedes se meten en una liga de fantasy fútbol, hacen un compromiso con sus rivales y que tienen que estar al pendiente, no puedo hacer otra cosa más que lo mismo que yo aconsejo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, los martes para ti es un día perdido. Bueno, no perdido, es un día invertido 100% en fantasy. No me vas a creer, pero yo tengo una agenda. Los martes en la noche, es más, hay 2 momentos en el martes. El martes por la mañana reviso mis ligas y meto mis waivers. Y por la tarde los vuelvo a revisar. Pero es religiosamente y me voy liga por liga. Oh, claro. La verdad es que 2018 dije, voy a estar en menos ligas que el año pasado, 2017, pero me fue imposible, porque entre compromisos, entre ligas que yo mismo creé a partir de mi proyecto de Estadio Fantasy, de gente que me lee y claro, consume mi contenido, claro. Quería jugar conmigo, tuve que abrir fácil 5 ligas en las que yo tuve que jugar todas, bueno, no tuve, quise jugar en todas, obviamente, para pues darle también ese gusto a la gente que lee mi contenido, ¿no? De poder claro. Enfrentarse contra mí, de poder ver cómo manejo yo mi equipo, qué hago durante la temporada, y luego están las ligas también con los amigos, que son muy importantes, y también las ligas con otros expertos y colegas de Estados Unidos. Claro, el Scott Fish Bowl y todas estas, ¿no? El Scott Fish Bowl, hay otra de la Fantasy Sports Trade Association y no me acuerdo si se me va otra, pero hubo 3 de expertos. Y este año, ¿cuántas ligas, o sea, cuánto tienes que bajarle la cuota? Pues te vas a volver loco con 16 ligas. Además, con 16 ligas, estás claro que la única ventaja que yo veo jugarle 16 ligas, entonces es que ya no le vas a ninguno, porque hay un jugador que tienes en todos los equipos, estás jugando contra él en todos los equipos. Entonces, ya metes tus equipos y ya ves tus partidos de forma analítica y el lunes, el martes por la mañana verás qué pasó. Obviamente, tengo, entre tantas ligas, tengo mis ligas sí, más importantes, ¿no? Aquellas con las que he jugado más tiempo con mis amigos, con las que hacemos draft en vivo o presencial, que ahorita seguramente platicaremos como una de las razones por las cuales vale la pena jugar fantasy fútbol. Uh-huh. Las ligas, obviamente, con los analistas, porque te hacen pensar fuera de lo normal como... y ahí está uno con los pares. Ahí el orgullo influye mucho. Totalmente. Entonces, sí, obviamente,
ranqueo, hablando de rankings y de fantasy fútbol, yo ranqueo mis ligas por importancia. Entonces, obviamente, tengo mi top 5, que son a las que más les dedico tiempo, pero las otras también estoy al pendiente y hago movimientos, trades, waivers, etcétera. Pero bueno, voy de acuerdo contigo. Para mí no es la principal, pero una de las ventajas o de las razones para jugar fantasy fútbol es que todos los partidos de americano se te hacen interesantes. Ya sea que en ese partido hay alguien de tu equipo jugando para que te dé puntos, o tienes a alguien jugando contra ti que le estás ligando a que no haga puntos, ¿no? Entonces, y además, como tienes que estudiarle o aprenderle, o por lo menos saber cómo se llama el fulano de tal, ¿no? Pues se te hace interesante porque te interesa ver quién es el jugador y cómo lo está haciendo. Entonces, definitivamente, si eres fanático de la NFL, todos los partidos de fútbol se tornan muy interesantes. Y si te pasa como a mí, que yo veía el fútbol americano, pero yo aprendí a querer el fútbol americano después de viejo, cuando me fui a vivir a Estados Unidos, porque en Venezuela el fútbol americano es totalmente inexistente e irrelevante. Pues con el fantasy le aprendes muchísimo más al deporte, y hoy por hoy yo puedo decir que la NFL para mí es la mejor liga deportiva del mundo. Sí, totalmente. A nivel de organización, a nivel de cómo tratan el deporte, a nivel de cómo aplican las reglas, todo eso. Y todo eso le aprendí a agarrar ese cariño por el fantasy, porque tenía que estar pendiente de los partidos donde jugaba uno de mis jugadores, o donde jugaba un jugador contra el equipo que le estaba yendo esa semana, ¿no? Sí, te hace ver el deporte de manera totalmente distinta, mucho más inmersiva, tienes que estar al pendiente de todos. Lo decía, a lo mejor antes de que juegues fantasy, no te va a importar quién es el segundo corredor de los Jaguars. En cuanto empiezas a jugar fantasy... Sí, le estás negando que salga T.J. Yeldon a jugar, claro. Claro, ¿no? ¿A quién le va a quitar acarreos a Le'Veon Bell ahora en los Jets? Bueno, pues a lo mejor no hay mucho, porque Isaiah Crowell ya no está. Entonces, tienes que empezar a analizar, tienes que empezar a empaparte de los nombres de jugadores, de posiciones, y estar al pendiente de lo que sucede los jueves, los domingos y el lunes, ¿no? Realmente creo que los jueves, a pesar de que hay juegos, normalmente el calendario de la NFL no se presta para poner juegos de primer nivel en jueves por la noche, pero a pesar de que el juego es malo, la verdad es que la gente lo ve, y sobre todo los que jugamos fantasy fútbol estamos al pendiente por eso, porque queremos ver cómo le va a nuestro wide receiver, a nuestro quarterback, o si la defensa del rival está activa, etc. Sí, todo. Es y correcto. También creo que hoy... Creo que mucho del éxito del NFL, a lo mejor me voy a extralimitar diciéndolo, pero no me importa, porque realmente lo creo. Creo que hoy ya sería muy difícil una NFL sin fantasy fútbol. O sea, si desapareciera el fantasy fútbol, así como por arte de magia, creo que los ratings de NFL se irían de verdad, pero muy, muy abajo. No, definitivamente. El fantasy, y esto comprobado en Estados Unidos, el fantasy fútbol es la actividad de la NFL que mayores ingresos y exposición le aplica, ¿no? Claro. No pueden desarrollar todo alrededor del fantasy fútbol, pero los ingresos que tiene la NFL por medio del fantasy fútbol y todo lo que genera alrededor es brutal. Es increíble para la NFL, no para los equipos, pero para la NFL como liga, el fantasy fútbol es indispensable. Incluso, digo, y este podcast no es para estar hablando de estadísticas, pero 30% de la población de Estados Unidos juega fantasy sports, o sea, algún fantasy de algún deporte lo juega el 30% de la población. Eso es una es increíble. Barbaridad. Pero eso también te implica lo divertido, lo interesante y lo fácil, la verdad, que es jugar fantasy. Hoy por hoy no es complicado. Antes tal vez el acceso a aplicaciones o temas, pero hoy por hoy jugar fantasy es súper sencillo, y eso ha hecho que mucha más gente se suba. Sí, no por nada es tan popular el juego. O sea, es correcto. No es de okis, ¿no? O sea, es porque realmente te entretiene, te divierte, y como bien mencionas, hoy el internet, con 2 clics ya armaste tu liga. Punto. Así de sencillo. Con 2 clics puedes estar jugando fantasy fútbol. Y lo único que necesitas es que medio te gusta el deporte. Exactamente. Mira, yo tengo unos compañeros de la prepa que la verdad es que empezaron a decir, bueno, ¿por qué a Mauricio le gusta tanto el fantasy fútbol? O sea, ¿qué es el fantasy fútbol que lo tiene, bueno, siendo analista, trabajando de esto? Y entonces me empezaron a preguntar, oye, quiero jugar. Le dije, ¿sabes qué? Vamos a armar una liga. La mejor manera de que yo te pueda explicar y de que tú entiendas es jugando. Claro. ¿No? Y entonces armamos una liga y le encontraron un gusto impresionante. Y había muchos que realmente ni siquiera seguían la NFL, ¿eh? Veían
un juego esporádicamente. Bueno, hoy obviamente tampoco se han hecho de ver todos los juegos del domingo, pero mínimo se echan los de las 12 porque tienen algún jugador ahí en su equipo, mínimo están al pendiente de los movimientos y eso te va a hacer disfrutar más del NFL. Y si no te gusta, no quiero decir que no te gustaba, porque si no te gusta la NFL es complicado que juegues fantasy fútbol, pero si más o menos le encuentras gusto a la NFL, en cuanto empieces a jugar fantasy fútbol, créeme que vas a amar el deporte. No, y además, y si tienes ese, y esta es otra de las razones, antes de brincar eso, te voy a explicar la mía, que es lo que a mí más me gusta del fantasy fútbol, y es la razón por la que se crea la Cueva del Fan y por la que me estoy dedicando yo a esto también, ¿no? Hace 14 años atrás, yo llego a México, 30 años, bueno, mentira, 28 años de edad, porque no tengo 44, pero casi 30 años, no conozco a nadie, o sea, conseguir el primer trabajo con México, igual que en todo el mundo, las cosas se empiezan a mover a través de contactos y conocidos. Claro. Nuevamente, por un contacto, un conocido, consigo un trabajo, empiezo a trabajar y ahí, hoy por hoy, Chato Romero, que es una de las personas que participa en este podcast, que lamentablemente hoy no nos pudo acompañar, crea una liga de fantasy, me invita a jugar a esa liga de fantasy y como tú dices, para mí es indispensable, o no indispensable, pero hace toda la diferencia del mundo hacer el draft en vivo y tener a un comisionado que sepa cómo enganchar a la gente para que esté en la liga, ¿no? Afortunadamente Chato es uno de esos comisionados pues, ejemplares, si se puede decir así, y hoy por hoy yo puedo decir, 12 años después, que los miembros de esa liga del fantasy hoy son casi que mis hermanos, son mis mejores amigos de México. Se desarrolló esa hermandad en un grupo de personas que si no se hubiese creado esa liga de fantasy, ni los conozco, y entre ellos, yo no estoy diciendo yo como extranjero, incluso entre ellos que tal vez se conocían del colegio o de la universidad, muchos me dicen, es que si yo no estuviera en el fantasy, yo no lo haría con esta persona, no tendría esa comunicación ni esa relación con esta persona, y hoy por hoy se crea una hermandad y un grupo que nada más compartimos nosotros por todo lo que pasa dentro de la liga, ¿no? Entonces, para mí lo más importante del fantasy es esa dinámica y esa, no quiero decir hermandad porque va a sonar muy cursi, pero sí esas relaciones que creas contra los compañeros, porque es una competencia sana de carrilla, cosas muy de cuates, que se presta para hacer una fiesta, que se presta para ir a ver un partido de fútbol juntos. Claro. Dependiendo como tú hagas la liga, vas a ser más compenetrada a la gente. Por ejemplo, en mi liga hay que hacer power rankings semanales de cada equipo, se tienen castigos interesantes. A fuerza, tenemos 4 eventos durante la temporada y tienes que asistir a uno si no tienes multa. Ese tipo de cosas hacen que como que la gente se vaya uniendo, ¿no? Y claro, para mí significó eso, significó llegar y fue la forma como yo entré en un país donde no conocía a nadie y hoy por hoy tengo amigos que son mis hermanos y es gracias al fantasy fútbol. Entonces para mí el tema del fantasy tiene esa connotación muy fuerte de amigos, de cuates, que así fue como nació históricamente. Fue con el béisbol, no con el fútbol, pero fue así, los reporteros que todos los días se veían la cara porque estaban trabajando. Sí. Y ahí decidieron hacer una competencia y dijeron, bueno, pues vamos a ver aquí quién sabe más de béisbol, y con eso bastó, y el espíritu de competitividad para decir, bueno, va, a ver quién sabe más, ¿no? Claro. Y es lo mismo, pues a ver quién sabe más del americano, tú o yo, y así nos vamos, ¿no? Para mí eso es lo más importante del fantasy. El fantasy es ese grupo, ese clan, como los búfalos mojados de los picapiedras, esa partecita que no le compartes con nadie, que eres tú con tus cuates que están hablando de un tema que te gusta, que les apasiona a todos y que además hay formas de relacionarse, ya sea por un cambio, ya sea por estar apostando a quién te voy a ganar en mi partido, ya sea porque te quiero proponer un trade y a ver cómo negocio con este güey que va a pensar que me lo quiero chingar. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que las relaciones entre los jugadores se vuelvan mucho más cercanas, ¿no? Para mí el fantasy es un tema que acerca a gente. Sí, totalmente de acuerdo, Adrián. La verdad es que es una muy buena oportunidad. Y todos aquellos que nunca han tenido un draft presencial, es lo primero que les pudiera recomendar. Si pueden encontrar mínimo 8, bueno, 9
11 personas que puedan jugar con ustedes y que estén el día de su draft en el mismo sitio, la verdad es que les va a cambiar la manera en cómo hacen un draft de manera impresionante y los va a acercar mucho más a los que pertenecen a la liga. La verdad es que hace toda la diferencia. Sé que es complicado encontrar, así como tú tienes la belleza de tener tu hermandad con tu liga, yo también tengo a mis amigos en Guadalajara, en este caso mi comisionado Raúl Camarena, también le mando un abrazo, él fue el que me invitó por primera vez a un fantasy fútbol de esta manera, y no lo cambio por nada. Yo el año pasado, estando en Mexicali viviendo, agarré mi vuelo, me fui al draft, dije con permiso me voy el fin de semana porque tengo draft en Guadalajara. Y así es, se vuelve una fecha muy, muy importante. No sé si sea la más importante de la temporada Fantasy Fútbol por lo que está en juego y por el convivio mismo. Es decir, nosotros, al igual que ustedes me imagino, armamos carne asada, nos juntamos desde las 11 claro. El draft empieza a las 4 o 5 de la tarde y acabamos a las 8 o 9 de la noche después de hacer análisis de todos los equipos. Y los que estén conscientes, ¿no? Exactamente, sí. Y los que todavía tengan conciencia para ese momento, ¿no? Yo personalmente, yo tengo una regla para mí. Yo no suelo beber antes y durante el draft. ¿Don't drink and draft? No. A mí no me gusta. Sé que a muchos les encanta hacerlo. Pero a mí no me gusta porque sí me puede ahí perjudicar. Ah, bueno, esa es la idea. Sí, exacto, por eso no lo hago. Y todo el mundo me ofrece, me dice, ¿no te vas a echar una cheve? No, ni madres. No, yo estoy manejando ahorita. Mientras manejo, no me ofrezcan trago, ¿no? Si es de 16 rondas, ya en la ronda 14, ahí me relajo y abro la primer chela. No, en mi liga sí es diferente. Se empieza con un brindis y tiene que ser un shot. Y, por ejemplo, hay cosas durante el draft que el castigo puede ser un shot. O sea, si por ejemplo, si estás agarrando un jugador que ya está en el tablero, te toca shot. Por no estar pendiente. Por no estar pendiente, ¿no? Sí, no, la verdad que sí. A lo mejor la voy a robar, ¿eh? Bueno, adelante, por favor. No está patentada, así que no te cobro derecho de autor. Pero sí, obviamente dentro de la liga que jugamos nosotros, la bebida es algo que está altamente promocionada. Los 2 últimos lugares del año pasado son los meseros del siguiente draft. Ese es un castigo fenomenal, ¿eh? Entonces, obviamente, pues vas a beber porque decirle a tu cuate, güey, mi Cuba, ¿no? Y por se los favor, traen como siempre. Exactamente. Entonces, obviamente le agrega mucho sabor a eso. Pero sí, para mí el draft day es, digo, suena feo, pero para mí es mi Navidad. Sí. O sea, es el día que pongo un círculo en el año. Yo lo disfruto más que el día del Super Bowl. Ah, yo también, definitivamente. Es el día que estás con tus cuates, haciendo tu equipo, donde obviamente ahí, seguro lo vas a agarrar, ya empieza todo la presión mental, la burla, la gente que verás 1 o 2 veces al año y estás en ese ambiente que es solo para eso. Y el nervio previo al draft a mí me encanta sentir esa adrenalina de decir, ¿qué va a pasar? ¿No? Yo este año, ya les platiqué en el episodio pasado, tenía el pick número 9 en ese mismo draft y dije, no me importa, voy con Christian McCaffrey, me voy a volver loco. Y sí, empecé con el desmadre en mi draft, pero valió la pena. Y esa es toda la idea. La idea es que el draft day es un desmadre bien organizado, es una fiesta. Para mí es una parranda con tus cuates hablando de lo que te gusta. Y listo. Pero cuando alguien elige un jugador, ¿no? Que lo tiene valorado diferente a los demás, la carrilla de, eres un idiota, ¿cómo agarraste? O el peor, que esté lesionado un jugador, que lo esté agarrando, no sabe y nadie le dice nada y después de que lo pega en el board, se lleva la burla de todo. Bueno, eso es yo también, por ejemplo, por idiota. Debería ser botella completa. Totalmente. Pero sí, el draft day, si lo organizas bien, es la mejor experiencia del fantasy. Incluso, vamos, les recomiendo que jueguen la liga nada más por el draft day si lo organizan bien. Obviamente tienen que estar muy pendientes del equipo, pero solo el draft day para mí ya paga la experiencia de jugar fantasy fútbol, ¿no? Totalmente. La otra es, normalmente los que jugamos fantasy y porque somos fanáticos del deporte, el tema de la competencia es algo innato en el fantasy, ¿no? Entonces, el hecho de que tú puedas estar compitiendo con tus cuates en un tema donde no importa si tú tienes 20 años y tu cuate tiene 30,
Es un tema mental, es un tema de inteligencia, es un tema de habilidad de negociar, de saber, de leer a la gente. Y eso a mí también se me hace increíble, que tienes por lo menos 3 meses al año que estás muy pendiente de lo que está haciendo la otra gente y cómo lo estás pues chingando y jodiendo para que se equivoquen, para que tú puedas ganar. Obviamente todo dentro de lo que es la legalidad. A mí el tema de la trampa soy muy especial porque Sí, yo también. pues, aquí es jugar en Limpio. igualdad de condiciones, ¿no? Pero Sí. esas condiciones implica un poco trash talk, un poco mucho tema mental, ¿no? Totalmente. Y eso es válido. Me parece que ese bullying mental durante o previo al draft y la temporada es válido, ¿no? O sea, se permite en las comunidades de fantasy fútbol. Sí, el troleo es yo creo que es indispensable también. Porque Sí, sí, además, sí, sí. hoy me echan carrilla a mí, pero ya mañana que me vaya bien o al otro se equivoque, porque sí, nos vamos a equivocar todos, pues le va a Sí, tocar, ¿no? sí, es correcto. Y otra de las cosas que yo creo que en el libro que escribí, que es justo sobre este tema que estamos hablando, hay una parte interesante cómo, y a mí me gustaría saber, Mauricio, cómo cambian tus hábitos día a día. Porque a mí me da Ujú. mucha risa, mi esposa obviamente me dice, ya estamos en temporada de fantasy. Entonces, por ejemplo, mi vida normal hasta que empieza el americano, tengo, por ejemplo, mis intestinos, como que se ablandan muchísimo más durante la temporada de fútbol porque voy al baño como 50 veces para que no me molesten y pueda checar el celular, ¿no? Entonces me dice mi esposa, ya estamos en temporada de fantasy, ¿no? Claro. Entonces, Sí, sí, sí. hay rutinas diarias que también cambian. Me encantaría saber si tú tienes alguna de esas que influye en el tema del fantasy. Mira, así como rutina tan así, no. Obviamente, ya cuando empieza la temporada, mira, al dedicarme a esto, suelo, por ejemplo, los lunes, pues, publico el equipo ideal de la semana. Los martes publico lo de los waivers. Todas las semanas todos los días de la semana tengo contenido que genero y ese se vuelve mi rutina, ¿no? También a veces, de vez en cuando, los miércoles muy temprano en la madrugada, Hay suelo que checar los levantarme. waivers. Sí, exactamente. Tengo la mala costumbre de cuando hay oleada o hay jugadores muy importantes que creo que pueden tener impacto a futuro para toda la temporada en waivers, sí suelo levantar a las 3 de la mañana. Tengo la ventaja que en el horario del Pacífico en el que estoy, los waivers se procesan un poco antes que los de ustedes de horario del centro. Claro. Entonces, a mis 2, 3 de la mañana a veces ya se procesaron los waivers, entonces pongo alarma, me levanto, me meto al baño igual que tú, aunque no vaya a hacer nada, pero me meto al baño para no molestar a nadie, con la luz del celular, checo waivers, si alguien soltó a alguien importante, lo trato de tomar. También soy muy de checar mis equipos por la mañana y por la tarde, siempre. Así, aunque no haya nada importante, no hubo ningún trade, ni siquiera en la liga ni en la NFL, siempre suelo estar al pendiente de aplicaciones con información y de la liga misma para ver si alguien soltó algún jugador que me pudiera interesar, etcétera. Bueno, entonces, qué bueno que dices eso porque José Ramón Yaca, que es otra de las personas que también a veces participa en el podcast, tiene ese tema. Él, durante la temporada de fútbol, miércoles a las 2 de la mañana, se despierta para checar qué tiraron en la agencia libre y le ha resultado. Así Sí, ha no, ganado a muchos jugadores, a muchos jugadores. claro. Y ¿sabes qué también, Adrián? Hablamos de la importancia del draft, que la verdad es muy importante por lo que representa para quien vive un draft presencial y por lo que implica también en cuanto a elegir tu equipo con el que estarás compitiendo, por lo menos las primeras semanas, ¿no? De fantasy fútbol, porque después, pues la administración de tu equipo, es decir, waivers, estar al pendiente de a quién tomar, a quién soltar, los trades propios que se puedan hacer dentro de la liga, son muy importantes y creo que, sobre todo en las últimas temporadas, nos hemos dado cuenta que la gestión de waivers es muy importante y creo que es ahí donde se ganan los campeonatos. Creo que yo antes sí decía que el 80% del éxito de una temporada de fantasy fútbol estaba en el draft y No la son verdad es
últimamente yo ya lo movía a un 60, quizá un 50%. Y ahora creo que tu temporada se puede ir a la basura con un mal draft, pero los campeonatos se ganan en waivers. Así es mi teoría. Yo digo, tú no vas a ganar tu liga el día del draft, pero la puedes Pero perder. la puedes perder, exactamente, sí, totalmente. Porque si tú ves los running back número 1 en las semanas de playoff, Damian Williams, ¿sí me explico? Chris Sí, Carson, no, o sea, gente que ni fueron drafteados. Philip Lindsay, ¿no? El mismo Patrick Mahomes, en muchas ligas fueron drafteados. Entonces, tú no ganas tu liga el día del draft, pero sí la puedes perder. Exacto. Y fíjense, aquellos que nos están escuchando, que se emocionaron para encontrar razones por las cuales jugar fantasy, bueno, ustedes van a tener que empezar a conocer a todos estos jugadores de los que estuvimos hablando, es el waiver y todo esto ya más técnico, pero al final de cuentas lo vas aprendiendo sobre la marcha. O sea, el escuchar tanto tecnicismo a veces como que ahuyenta al que quiere jugar fantasy fútbol, pero de verdad, quítenle el miedo, vale la pena totalmente, y sobre la marcha van a aprender. Acérquense a Adrián, acérquense a mí con cualquier duda que puedan tener, con todo gusto estamos disponibles para lo que sea. A mí a veces, de verdad, la gente me ha dicho, oye Mau, ¿sabes qué? Traigo problemas en mi liga porque no sé cómo cambiar este setting. Quiero hacer mi liga PPR y no encuentro dónde. Ah, perfecto. ¿Dónde juegas? En NFL.com. Ah, vete aquí, acá, punto. Asunto resuelto. Y a mí no me cuesta nada, y la verdad es que es llevar a aquel que juega si quiere hacer esos cambios en su liga muy válidos, que los pueda hacer sin mayor problema, ¿no? La verdad es que, pues creo que estamos para ayudar. Al final de cuentas, yo comencé a querer ser analista de fantasy fútbol o hablar de fantasy fútbol para ayudar a los demás a que pudieran tener éxito en sus ligas de fantasy fútbol. Y no necesariamente es analista de fantasy fútbol y solo habla de cosas muy elevadas. No, también de cualquier cosa como, oye, no sé cómo empezar mi liga, ¿cómo le hago? Aquí estamos para todo eso, o sea, no hay pregunta tonta. Me parece que la pregunta, ya sé que está súper choteado decirlo, pero la peor pregunta es la que no se hace, y es la realidad, la neta, y para eso estamos. Y estoy siempre, es más, y por eso que estamos haciendo este podcast, incluso antes de abrir tu liga, te voy a decir, te estamos tratando de comunicarles a esta gente, ¿por qué tienes que jugarlo? O sea, exacto. ¿por qué se dividió? ¿Por qué 30% de los gringos juegan esto? ¿No? Y que tengan claro, y es algo que quiero tocar, esto lo hablamos un poquito en el podcast pasado, pero el fantasy fútbol no es una apuesta, porque muchas veces la gente dice, es que yo no sé apostar, es que tú aquí no estás apostando, aquí es como, aquí estás jugando, es más, el fantasy fútbol se parece más a invertir en la bolsa de valores que a irte a un lugar de apuestas a apostarle a un partido de fútbol. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Entonces, es un arte que sí conlleva entender y no, pero también mucha gente lo juega, o sea, hay de niveles a niveles, ¿no? Sí. Y lo que sí creo que es tal vez interesante es conseguir una liga donde todos están más o menos en el mismo nivel. Pero sobre todo conseguirlo con gente que de verdad le gusta el deporte. Lo primero que necesita alguien para jugar fantasy es que le guste el americano. Así le vaya una porquería equipo como los Titans, le tiene que gustar el americano. Más respeto, Adrián, más respeto. ¿Tú a quién le vas? Nunca me has dicho. Mira, como te digo, yo... No, comprométete. ¿A quién le vas, Adrián? A mí me gusta Green Bay. Okay, y me gusta Green Bay porque cuando me tocó vivir en Estados Unidos, mi roommate era de Milwaukee, de Wisconsin. Entonces él era Cheesehead. No, bueno, claro. Y empecé viendo y sobre todo me gustó Green Bay porque lo vi con Brett Favre y Brett Favre es un monstruo, ¿no? Y después llegó Aaron Rodgers y otro monstruo más. Claro. Pero sí, me gusta Green Bay y me gusta la fanaticada de Green Bay, que es como que muy respetuosa al fútbol y todo eso, no son como que show off ni mucho menos. Pero a ver, ¿a qué equipo le voy? Yo le voy al Milán. ¿Sabes cuál es ese? No, bueno, está bien, cada quien. Al de Milana, ¿no? A mí a veces me preguntan, ¿a quién le vas? A Milán, claro. ¿A quién le voy? A mi equipo de fantasy. Entonces, más de una vez me ha tocado echarle carrilla, o mejor dicho, no ligar que Aaron Rodgers no termine un buen juego porque está jugando contra mí y termino una noche feliz. Así había perdido Green Bay. Entonces, y es una grandísima ventaja, ojo, yo
yo les recomiendo, si no eres fanático clavado a un equipo, pero sí te gustan los deportes, es una grandísima ventaja que no tengas así un equipo americano que seas turbo fan, Totalmente. porque te vas a enfocar en tu equipo de fantasy. Y Sí. no va a haber ningún, como lo que hablamos el pasado, ¿no? Que tengo este cuate que es fan de Pittsburgh, que no agarra Brown ni Bengals, no, yo no. Es más, el único jugador que yo tengo medio... que no lo he agarrado porque no se me ha presentado la oportunidad, pero sí tendría un poco de debate, es Joe Mixon. Porque tengo 2 hijas y por un tema más moral que otra cosa. Okay. Pero se me presenta Joe Mixon en la 5ª ronda y creo que esa moralidad se va por la No, ventana, pero por supuesto. O sea, Joe Mixon en 5ª ronda te hace ganar una liga de fantasy en cualquier momento. Es correcto. Sí. Digo, volvemos a este tema, ¿no? Y al que va iniciando en el fantasy, también aconsejarle que no pasa nada con elegir a un jugador del acérrimo rival de tu equipo. No te va a hacer menos fanático de tu equipo, no te va a hacer nada. Quizá a lo mejor, pues sí vas a tener que celebrar alguno de sus touchdowns. Ni modo, es parte del fantasy fútbol. Sí. La verdad es que el fantasy fútbol se ha hecho tan grande que sí, me parece que en Estados Unidos, y creo que los que estamos ya más metidos en esto, vamos hacia allá, que ya le vamos más, lo que estamos hablando, le vamos más a nuestros equipos de fantasy que al equipo de NFL. Y a mí me pasa, a mí realmente yo me la paso viendo ¿cómo se llama? El NFL Red Zone. Sí. En vez de ponerme a ver el juego de los Titans todo el domingo, pongo el Red Zone, porque ese es el canal que se hizo para el fantasy fútbol. El fantasy fútbol es tan grande que se creó un canal específico para fantasy fútbol, aunque ellos no nos lo quieran decir o no lo quieran vender como, pero realmente el Red Zone, que es un canal en el que nos pasan todas las ofensivas en zona roja y todas las anotaciones para que los que tienen su fantasy. Así de sencillo. Es totalmente correcto. No, y además, y el Game Pass también ya lo están adaptando más para el fantasy, porque si ves en el Game Pass, ahora tienes una cantidad de estadísticas que a un fanático le vale 3 kilos de cacahuate, por no decir otra cosa. Si corre la ruta como la corre, o cuántas veces juega en el slot, o cuántas veces juega abierto, cuál es el porcentaje de acarreos de este running back. Todo eso es para la gente del fantasy, eso no es para el ¿no? Exactamente, sí. Y además, si eres fanático de la cosa, te invito a que juegue fantasy, porque a tu equipo, que estoy seguro, como te digo también, este cuate que es fan de Pittsburgh, en nuestra liga, y voy a hacer aquí un comercial, en nuestra liga, el orden de los picks del draft los elige el jugador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El sorteo de los picks es para que tú elijas tu pick, no para el pick que te toca. No sé si me explico. Sí. Entonces, a ti te tocó el primero, yo puedo elegir el 4º pick. No quiero ser el primero, pues no quiero ese turn tan largo de la primera para la segunda ronda. Bueno, este cuate, y normalmente pasa que el primer pick no se va con... O sea, el que elige, el 90% de los casos, no elige el primer pick, ¿no? Sí. Este cuate siempre elegía el primer pick porque él quería o Antonio Brown o a Le'Veon Bell. No sé qué pick vaya a agarrar este año porque no está ya ninguno de los dos en Pittsburgh. Pero así, era Juju Smith-Schuster. Sí, pero no creo que ¿cómo pudiera ser James Conner? Bueno. Bueno, James Conner de la primera ronda, pero ya no agarras el primer pick, estamos claros. Ya sabes que si agarras el 5º te va a llegar. Bueno, si quieres a James Conner, digo, a lo mejor... nada más por chingarlo, porque voy a agarrarlo en la 4ª. He visto peores lo que eras en draft. No, me queda claro. Y vuelvo a lo mismo, y no importa si te da... Vamos, la gente que está haciendo el draft por primera vez, ves cosas que pasan que cuando tú estás jugando más... En ligas más avanzadas, competitivas, sí. Pues no lo ves, ¿no? Típico que agarran el quarterback en primera ronda. Claro. O en el primer draft que yo fui presencial, un cuate agarró la defensa de los Giants en primer pick, ¿no? No, porque es fue broma, la mejor. No, te lo juro. Porque el tipo agarró y dijo que quién fue el que hizo más puntos el año pasado y el que le salió en el tope fue la defensa de los Giants. Pues ese es el que voy a agarrar. Pero para eso también hay tanto contenido como el que escribes tú, como el que desarrollamos en la Cueva del Fan. Y si hablas inglés y puedes tener acceso a inglés, pues que también, Adrián, ¿no? O sea, lo que decimos, tanto tú como yo o los demás analistas, son sugerencias. ¿sí? Totalmente. O sea, nosotros, a ver, yo siempre he dicho que no vale la pena agarrar un quarterback temprano en un draft de fantasy. Bueno, no siempre. Hace muchos años decía que sí convenía. Hoy ya no, por la profundidad en la posición. Creo que a partir de la ronda 6 es un buen momento para empezar a pensar en un quarterback,
Pero no lo Ni digo. siquiera, Mauricio. Si hay una evidencia de que eso no es así, fue justo esta temporada de fútbol. Claro, pero digo, si está Andrew Luck en la sexta ronda y yo ya tengo mis 3 running backs, 3 receivers, quizá me pudiera emocionar y ir por Andrew Luck. A lo mejor no lo haría, pero me parece que después de la sexta ronda ya es un poco más válido, ¿no? Los números pudieran avalar ya ir por un quarterback, pero como tú dices, esta temporada nos demostró que no vale la pena tomar un quarterback, ni siquiera yo que en las primeras 11 rondas de un draft de fantasy. Para mí, el quarterback lo tomo en las últimas rondas, porque siempre hay algo, ¿no? Hago lo mismo. Pero a ver, vuelvo al punto. Si tú ya leíste que no te conviene y entiendes por qué no te conviene ir por un quarterback, pero tú le vas a los Colts y quieres a Andrew Luck en la cuarta ronda y con eso vas a estar conforme y a gusto toda la temporada, hazlo. Punto. Adelante, es tu equipo. Claro. ¿Tú lo vas a disfrutar o tú lo vas y yo creo que es una regla de oro. Y por eso yo digo que no agarro a Joe Mixon, no porque no creen en el potencial, sino porque yo agarro jugadores, obviamente dentro de la razón lógica, pero que también me gusta ir por ellos, ¿sí me explico? Claro. O sea, son jugadores que le tengo ganas, ya sea porque me caen bien, ya sea porque se me hacen unos superatletas o por la razón que sea, pero yo voy a tender, o sea, cuando la balanza está entre uno y otro, a veces lo que termina de tener la balanza es decir, uy, a este me gusta más echarle porras que a este. Claro. Por la razón que sea. El tema de la gente que le va a los Patriots, por ejemplo, lo voy a poner, ¿no? Que normalmente quieren ir por este año, por Sonny Michel, por Tom Brady, por Julian Edelman, y siempre los agarran. Si los quieren hacer, háganlo. Nada más que sepan las consecuencias de hacerlo. O sea, no lo hagan solo por hacerlo. Está bien, si eso es lo que quieres y eso es lo que te va a mantener contento durante los 4 meses de tu temporada de fantasy, perfecto. Es tu equipo, tú sabrás cómo lidias con él. Pero que sepas que al hacer eso y a lo mejor a preferir a Julian Edelman en determinada ronda en vez de a otros receptores, te va a poner en una situación un poco incómoda o vas a tener que venir un poco de atrás o vas a tener desventaja respecto de tus rivales. Si tú estás contento con esa desventaja, que te valga madre lo que diga el analista. Sí, claro. Haz lo que quieras con tu equipo de fantasy. Claro. ¿No? Y a la viceversa también. O sea, como tú dices, aquí lo que uno hace es interpretar data, ver tendencias, ver un poquito el historial de cómo se comporta el coach, ¿no? O sea, claro. Sí, las ofensivas, cuánto corren, cuánto pasan. Exacto, las defensas contra quién está jugando y ya. O sea, tampoco uno tiene ni una línea directa con el coach, ni mucho menos el DeLorean para poder irse a ver el partido y regresar. Claro. ¿no? Entonces, tampoco se vale, o mejor dicho, se vale, o lo pueden hacer, más que se vale o no, pero es una estupidez agarrar un coraje con alguien que ni conoce, que está tratando de hacer su chamba, por un pronóstico que no está dado. Entonces, al final del día, que sean responsables, que la decisión que la toman en base a todo lo que ven y todos tenemos ese averaje de aciertos y de no aciertos, ¿no? Claro. Y también habrá gente que prefiere irse con la información de una persona que con la información de otra. Pero al final del día, y ya tema final, que es retomando el tema de este podcast, va a hacer que te guste y quieras más el deporte. Y eso para mí lo vas a hacer por varias razones. Número uno, y así, de entrada, y esto es una estadística que a mí me impresionó mucho, que también sale en el libro de Matthew Berry. Uh-huh. El fanático de deporte a viaje te consume 5 horas de contenido deportivo a la semana. Eso es entre las noticias que ve, el Sports Center y el partido de fútbol que ve. El fanático de deporte a veraje te consume 5 horas de deporte a la semana. El jugador de fantasy te consume 40 horas de contenido a la semana. Wow. Entonces, solo por el hecho de que estás en total y en constante contacto con noticias y todo eso, hace que le agarres cariño más al deporte y que te guste más y que lo entiendas más. Exacto. Entonces, si te gusta el americano y consigues un grupo de gente que le gusta el americano también, es el clima perfecto para que se metan a jugar una liga. Y lo ideal es que consigas a 1 o 2 personas que ya juegan, que ya sea que empiezan una liga con esas 1 o 2 personas, pero que los pueden terminar de ayudar a lo básico, porque la verdad el fantasy no es complicado. Lo que tú dices, el tabú de que es que yo no sé esto y yo no sé lo otro, no te hace falta saber mucho, la verdad. Es poner, o sea, mientras sepas la diferencia entre un running back, un wide receiver y un quarterback, ya la hiciste.
Sí, y también, Adrián, ahorita platicando de un poco de datos, de la gente que consume el contenido y demás, también mencionar, me parece importante que no es un juego exclusivo de hombres, ¿eh? Las mujeres son buenísimas jugando fantasy fútbol porque tienen un punto de vista súper detallado, que se meten mucho más a los números y casi del 100% de jugadores de fantasy fútbol o de fantasy en Estados Unidos, el 30-35% son mujeres. O sea, no es un juego exclusivo para hombres. Créanme que hay mujeres, y yo he conocido muchas, que son muy, muy buenas para jugar fantasy fútbol y nos ponen una trapeada en cualquier momento. Yo tengo una liga donde juego con 2 chicas Uh-huh. y para mí son las más peligrosas porque es más difícil negociar con una niña. Al uno ser un caballero, ¿no? Ay, Sí, cámbiamelo, no seas así, ven, ching, ¿cómo le digo que no, no? claro. Sí, sí, sí. Entonces Por hay supuesto. una ventaja en ser niña jugando fantasy fútbol, ¿no? Sí, claro. Pero independientemente de eso, por supuesto, hay muchas mujeres que son fanáticas del americano y que juegan fantasy y que son muy buenas y son durísimas negociando y son muy ágiles en ver el jugador. Sí, y inviten, o sea, la verdad, feliz de la vida. Incluso, y hablando de mujeres, y las que no juegan fantasy también terminan siendo afectadas. eh, Nosotros en la liga las bautizamos las viudas del fantasy, ¿no? Porque pierden a sus maridos en esa temporada, Claro. pero no los pierden, la verdad. O sea, mi esposa termina diciendo, a ver, ¿cómo está tu equipo? Pues para echarle porras contigo, ¿no? Y el soborno es, pues si gano la liga, pues nos vamos a cenar en un restaurante rico, nos vamos a un fin de semana afuera, ¿no? O sea, Claro. dependiendo del premio de la liga, la incluye emocionalmente, que ese puede ser un dato. Es decir, mira, si aquí ganamos, ganamos los dos, ¿no? Entonces, aguantan y la verdad es loable porque hay mucha gente que sí entra en estados de depresión y se ponen histéricos. O sea, entiendo que la frustración de perder puede ser mucho mayor y muchas veces la termina pagando o la esposa, o la novia, o la mamá, o el papá. Que tampoco hay que permitir que se llegue a ese punto, ¿no? Volvemos a lo mismo que es un juego. Y si alguna vez afecta tanto el fantasy fútbol, no está de más darse un descanso por un año, tranquilizarse Ir a terapia. exacto, por principio de cuenta. Es correcto, ¿no? Para Te va a mí el salir fantasy fútbol es mi terapia, es terapéutico para mí. totalmente, totalmente. La A mí verdad, también. me desconecta del mundo real, me meto a mi fantasy fútbol y no, o sea, en verdad a veces sí me desentiendo y un poco, ya sabes, ¿no? Que a veces estás en la reunión familiar y tú en el celular porque Claro. pasó algún movimiento, ¿no? Golden Tate el año pasado se va a los Eagles y estás en medio de la comida familiar y Dicen, madres. bueno, pues ¿qué hago? Permiso, Tengo sí, que ir a claro. buscar, ajá, ¿no? Y no te vayas a ir a un restaurante con el partido de fútbol porque entonces ya ahí te pierde No. la familia, ¿no? No, bueno, saben, por ejemplo, mi esposa sabe perfectamente que los domingos no cuenta conmigo para nada, porque además, en domingo de temporada regular, en horario del Pacífico, yo me levanto a las 5 de la mañana a preparar mis transmisiones en vivo de 2 horas previas a los juegos de NFL, donde vía mi canal de YouTube doy consejos y respondo preguntas. Es un question and answer, un Q&A, con la gente que se mete al canal con dudas de ¿a quién meto? ¿A David Johnson o a James Conner? ¿No? Y yo les trato de responder todos, o los más que pueda en el momento. Entonces yo me levanto muy temprano a preparar y la verdad es que los domingos me vengo durmiendo a las 11, 12 de la noche porque preparo el reporte de lesionados de todos los que hubo lesionados del domingo, empiezo a preparar el equipo ideal, toda la parte del diseño y demás. Entonces, mi señora sabe que el domingo es... Sí, una jornada de trabajo bastante larga. Exactamente, y no cuenta conmigo. Y la verdad es que también la admiro porque me respeta esa parte, ¿no? Y lo entiende, así que soy un afortunado en ese aspecto. Pero es que eso, y te digo, el tema de las viudas del fantasy lo digo en Sí, tema jocoso, claro. pero en el libro yo entrevisté a las esposas de los cuates con el que juego la liga. Uh-huh. Y es muy cómico porque todas ellas dicen, ¿no? Mira, sé que lo pierdo, pero me encanta que le apasione tanto, me encanta que esté con sus cuates y que hable de algo que lo viva tan, tan intenso. O sea, independientemente que sí lo pierde al final del día, y me Claro. pongo en sus zapatos, sería igual. Si yo veo que mi esposa hay algo que le apasiona tanto, pues me da mucha alegría que tenga esa pasión, ¿no? Al final del día Claro, ella es un hobby, ¿no?
Es un hobby, definitivamente es un hobby, pero es un hobby que de verdad, si lo viven con esa pasión, pues está padrísimo Claro. que puedas vivir eso así. Y yo creo que la pasión la haces eso, es la competencia que tienes con tus amigos en algo que no necesitas tener ningún skill físico, no necesitas ser un atleta para poderlo jugar. Y ya para cerrar, para mí es lo mejor del deporte después del deporte per se. O sea, no hay mejor manera de disfrutar un deporte que cuando juegas una liga de fantasy de ese deporte, llámese fútbol americano, béisbol, básquet, soccer. Sí, Yo he sí, jugado fantasy de Fórmula 1. Nunca le he entrado. He jugado básquet, he jugado béisbol. Fórmula 1 sí, nunca le he entrado, fíjate. Bueno, yo he jugado básquet, he jugado béisbol, he jugado americano. ¿Sabes qué me pesa? ¿Sabes qué me pesa, Adrián? Por obvias razones, el fantasy de básquetbol y el fantasy de béisbol se empalman en algún momento con Sí, la ese es el temporada problema de de la NFL. NFL, sí. Y la verdad es que no me permite. O sea, y me cuesta tanto porque me gusta y me encantaría poder jugar fantasy de béisbol, pero una vez lo intenté y la verdad es que no, vuelvo a lo mismo, para mí es un compromiso y el dejar abandonado un equipo no me parece lo correcto, así que prefiero decir que no a las invitaciones que me llegan para jugar fantasy de base, fantasy de NBA, y pues ni modo, ¿no? Me tengo que aguantar, y por eso yo creo que también disfruto tanto cuando llega ya la temporada de fantasy fútbol. Sí, a mí lo único que me duele de la temporada del fantasy fútbol es que es tan corta, o sea, 16 Sí, partidos es demasiado poquito. Pero bueno, ni modo. hasta que Goodell no ponga más partidos en temporada regular, nos yo tenemos que adaptar a eso. soy tan apasionado que me emocioné con el fantasy fútbol de la American League, Sí, bueno, la AF, sí. AF, que ya ahora desapareció, un fiasco total, pero bueno, en fin. Pero sí, para mí, y para terminar, para la gente de la manada y los que quieran unirse a este movimiento del fantasy, como si lo quieren llamar así, es un tema de disfrutar el deporte mejor de lo que lo puedes disfrutar ahorita, y sobre todo con cuates que disfrutan el deporte igual que tú, que no necesariamente es gente que conozcas, como fue mi caso muy particular. Solo conocí a una persona de la liga en la que juego con Chato, y hoy por hoy todos los miembros de la liga son mis hermanos, y eso es gracias al fantasy, no es gracias Claro. a cualquier otra cosa. Entonces, digo, 100% recomendable. Estamos en un momento donde el fantasy es de consumo súper fácil y va a seguir Sí. siendo así. Afortunadamente la NFL en México ya sigue haciendo esfuerzos y cada año los hace más en desarrollar contenido en español, en desarrollar plataformas en español y darle promoción al fantasy, y sobre todo en México, que es donde más fanáticos hay después de Estados Unidos. Entonces están en el momento indicado. Y levantan una piedra y ahí va a haber alguien jugando fantasy fútbol. Y si no, aquí está Mauricio, aquí estoy yo para que nos busquen y lo jueguen, pero sí los recomiendo muchísimo. Sí, sin duda, la verdad es que vale la pena jugar fantasy, no se van a arrepentir, créanme, lo van a disfrutar como no tienen una idea, lo van a disfrutar y lo van a sufrir, pero es parte de lo disfrutable del fantasy fútbol, ese sufrimiento a veces por estar perdiendo un juego, porque te ganaron un jugador que realmente querías, por unos waivers que no llegó el jugador, etcétera, ¿no? Porque Son no muchos, llega hasta playoffs, no importa. exactamente, son muchos aspectos, pero vale la pena. La verdad es que a mí el fantasy fútbol me cambió la vida en una buena manera. Encontré la manera de que mi pasión fuera mi trabajo, y eso para mí es una bendición del universo que no puedo cambiar, y además que también es mi hobby, ¿no? Y me divierto en mis ligas personales, que no las tomo como chamba, al final de cuentas, pues son mi hobby, me divierto, me entretengo, he tenido la fortuna de ganar varias de ellas, así que no cambio por nada mi temporada de fantasy. Es correcto. Bueno, señor, ya para los próximos episodios, que todavía Mauricio no se nos va, afortunadamente. ¿Ves? Aquí No me fui, seguiremos. te dije. Ah, ya ve, ya. Gracias por cumplir la palabra, caballero. Pero Como bueno, debe ser. para seguir en estos temas del fantasy, en próximos episodios estén pendientes, porque los vamos a ayudar también a cómo, tanto para comisionados como para los jugadores, cómo pueden hacer para tener una liga de fantasy que sea más divertida, que estén más enganchados. Eso será tema de otro episodio, pero sigan aquí, que ya sea por aquí o por el podcast de Mauricio, lo van a seguir escuchando.
Señor Mauricio, nos vamos despidiendo. La verdad que fue muy amena la conversación. Te agradezco mucho. Por favor, señor, despídase la manada y recuérdele a la gente dónde lo puede conseguir. Mira, me pueden buscar en Twitter, @mgutierrezNFL, y en el Facebook y Instagram de mi proyecto Estadio Fantasy, ahí en su fanpage, y también el grupo de Facebook del que hablamos hace rato, el Fantasy Fútbol en Español, una comunidad para ávidos del Fantasy, y agradecerte nuevamente, Adrián, y a toda la manada por tenerme aquí de invitado. Un placer estas charlas tan amenas de temas que la verdad es que a veces por la vorágine de información que tiene la NFL a veces no se tocan y me parece muy loable. Y nuevamente gracias por la invitación, un placer. No, Mauricio, ya sabes, esta es tu casa, aquí tienes un lugar en esta cueva. Muchísimas gracias más bien a ti por participar. Sé que el calendario es importante. Gracias por compartir estos comentarios. Creo que estamos en el momento indicado de hablar justo de estos temas, porque ya después cuando empieza la temporada ya de estos temas no se hablan, pero estamos en el momento indicado. Manada, como siempre, les agradezco muchísimo. Recuerden que a mí me pueden conseguir por @alpanseque, a La Cueva del Fan la pueden conseguir en Twitter y Facebook con La Cueva del Fan, y nos pueden escuchar por cualquier plataforma de podcasting, ya sea Apple Podcast, ya sea Spotify, donde necesiten, ahí vamos a estar presentes. Se les quiere mucho, cuídense, bye bye. Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.